Vale, ¿estoy bien aquí? Eh, Buenos días a todas y todos. Voy a hacerlo lo más sintético posible. En alguno de los... ¿hay un ruido que es de alguna máquina o es de nosotros? Taller. El taller. Vale, vale. En alguno de los afiches que yo vi pasar como en la semana, al final de los conversatorios decía fiesta. Y hoy día en la mañana cuando llegué como a las 9:30, la verdad que parecía que ese afiche se hubiese invertido. Es realmente una fiesta lo que está pasando hoy día en este minuto, entre lo que está pasando allá atrás, lo que está pasando en la mesa, lo que está comenzando a pasar acá. Y es una tremenda alegría, primero, ver esta cantidad de personas, lo vibrante que está este lugar. Así que más que hablar así como en profundidad o ver dar inicio en ese sentido, es más que nada relevar esa energía que hay en la escuela, esas ganas de poner a disposición de todo un colectivo la producción cultural que estamos haciendo en cada uno en cada uno de los cursos en los que estamos trabajando, y por lo tanto súper expectante de lo que podamos conversar hoy día, que al fin podemos conversar en torno a lo que estamos produciendo en los cursos. Entonces, muchísimas gracias por asistir. Qué alegría saber que existe esta vibración en la escuela, y nada, que sea una tremenda jornada. Bien, muy bienvenidos, bienvenida a Transversal. Estas son las partes que son las palabras que se llaman de buena crianza, pero nos parecen súper obligatorias de decirla porque hay mucha gente que ha trabajado bastante. Es un evento tremendamente perfectible. Lo hemos intentado durante muchas generaciones, profesores, estudiantes, otros directores incluso, mejorarlo. No es fácil y hoy día básicamente esto estuvo a cargo del profesor Jan Araya, dentro de la sección de prácticas nueva que la escuela también inaugura. Cuando ustedes se preguntan qué está hablando, infórmense, no sean pasivos ni pasivas, vayan a buscar la información de las prácticas. Está guiado por el profesor Jan Araya y los estudiantes y las estudiantes son María Antonieta Díaz, Antonia Lanas, Darlene Vázquez, Valentina Rojas, Karina Ten, Michelle Rodríguez, J.K. Collin, Claudia Leiva, Sebastián Barraza y Josefa Marambio. Es un trabajo que partió hace bastantes semanas atrás, ¿no es cierto? Siempre atrasados como suele ser. Vamos a intentar que el segundo semestre las cosas lleguen con mayor tiempo, ¿no es cierto? Todos aprendemos. Y nos parece fundamental que los talleres, tanto estudiantes y profesores, no veamos la transversal ni más ni menos como un evento en el cual conversamos de una idea en desarrollo y en tránsito. No pedimos nada especial, que salgan los talleres tal como están, con todas sus virtudes, y yo también creo, y hablo también por mi taller, con muchas precariedades, a conversar sobre los temas que nos interesan, que son los disciplinares. Así que bienvenidos, muchas gracias a quienes lo organizaron, y espero que lo disfrutemos, la verdad que sí. Hoy día en Santiago, mañana en Viña, bienvenidos los profesores de taller número 1 y 2. Hágase cargo de su protagonismo. Ya, vamos a dar inicio al conversatorio. Bueno, antes también... dale. Hola profesores, buenos días y bienvenidos al conversatorio de primer año. Quisiéramos que la conversación gire en torno a 3 preguntas. ¿Cómo y con qué arman sus talleres? ¿Qué usan para hacer los talleres sesión a sesión? ¿Cómo se cruza en el armado y en el desarrollo del taller, la escala, el lugar y la materia? Y como última pregunta para cerrar, los alumnos, ¿qué se llevan como aprendizaje para los siguientes años? Ya, muy bien. Damos inicio. Esto va a tener el mismo formato que ustedes dan en taller generalmente, que es explicar sintéticamente y en el menor tiempo posible para que alcancemos a establecer una conversación y ver los distintos puntos de vista que pueden estar dentro de cómo se hace taller. Así que no sé si alguien quiere partir comentando con la primera pregunta. Hola, buenos días, ¿no? No sé, no recuerdo cuál era la primera o la segunda pregunta, pero quizás para partir me gustaría decir que la forma en como muchas veces enfrentamos el taller, o lo enfrento, tiene que ver quizás con una carencia personal.
respecto a mi proceso de aprendizaje, en la que me di cuenta que al salir de la universidad no sabía cómo, no sé, poner un palo con otro, digamos, cómo poder hacer interactuar ciertos materiales, y esa era una sensación de bastante como desamparo de alguna manera. Entonces, desde ese momento creo que los talleres, independientemente del año que me toque cursar, lo enfoco desde un punto de vista técnico, material y de control de procesos constructivos que permitan a los estudiantes quedarse de alguna manera con ciertas experiencias técnicas, ¿no? Y aprender desde ese proceso. También otra cosa que me parece interesante de discutir es cuándo aparece la reflexión, si aparece antes o aparece después. Yo soy más de la creencia de que la reflexión es haciendo, trato de que se piense con las manos, y desde ahí elaborar de alguna manera reflexiones. No creo mucho en esa idea de pensar primero y hacer después, sino que todo lo contrario. Entonces, básicamente parto diciendo eso. Hola. Coincido con mucho de lo que dices, porque también en el taller que hacemos con Constanza, por lo menos acá, y también no estudiamos en la misma universidad, pero probablemente cerca de los mismos años, yo también sentía esa carencia después de mis estudios en la Chile, que me di cuenta que hasta cuarto año estábamos haciendo todas las maquetas de cartón piedra, y por lo tanto como que mi manera de pensar la arquitectura era después en hormigón, o sea, en fondo planos continuos, ¿no?, que cerraban el espacio. Y desde esa como deuda o frustración incluso, me pareció importante también esa idea de explorar la materialidad de un objeto tan importante en el taller, que es el modelo, la maqueta tridimensional, desde una diversidad de materialidades que nos permitiera también pensar las lógicas constructivas o de la arquitectura desde esa misma lógica. Entonces, en taller de primer año, lo que hacemos acá ahora con Constanza también parte desde la materia, también pensamos en que el hacer es primero la de la idea, o sea, nos encontramos siempre con, o ponemos el pie forzado de partir con información existente, que puede ser el lugar, ¿no?, puede ser la materia, e incluso la escala dada por los mismos profesores, y hay información que uno va decodificando. Entonces nos parece que en ese ejercicio exploratorio el taller funciona como un colectivo también, en el que uno lanza una pregunta, hay una diversidad de respuestas que nos permiten discutir sobre el mismo tema, y nos parece que las evidencias empiezan a ser eso, ¿no?, los resultados, y es parte del proceso. No estamos buscando algo como perfeccionable siempre, sino que entendiendo que es así, el taller se entiende como un laboratorio de procesos. Así que así más o menos lo armamos. Hola. Tenemos el taller con Antonia y las dos personas que anteriormente hablaron realmente dieron en el clavo en decir cuál fue la falencia de las generaciones de hace poco y de hace mucho, la mía, que era no saber la materialidad de las cosas. Entonces con Antonia, además de muchos otros conceptos que trabajamos, tratamos de incorporar tanto el específico de ser arquitecto y la materia. En este caso, yo he tenido una vida como profesional de 30 años en una oficina muy, muy buena, o sea, en Echenique Cruz, en KEP, no sé, Allen Parte Barrera, pero eso no lo podía yo complementar con el ser artista. O sea, yo era arquitecto hasta las 5 y artista después. Entonces acá le estamos dando la herramienta de la arcilla y ha sido una experiencia realmente crecedora, porque empezamos con un trabajo muy difícil en formas, en cosas, pero el acercamiento con las manos ha sido como que hemos logrado saltar muchas etapas para llegar a un buen resultado. Esa es como mi visión. No sé, Antonio, si tú quieres aportar. Bueno, perdón. Bueno, nosotros partimos con algo súper concreto, donde el estudiante va a una plaza de juegos cercana al lugar donde vive, o sea, un lugar donde conoce, y a través de todas las herramientas que se le enseñan en el taller, como es un levantamiento planimétrico, un collage, un registro fotográfico, el hecho de generar una maqueta, ellos se acercan a un espacio público que ya está, ¿cierto?
Entonces nosotros les mostramos los referentes de Isamu Noguchi, que son casos, y ellos reconstruyen estos casos, ¿ya? Y los modelan, los maquetean, entienden que una plaza no necesariamente es un círculo y una serie de pavimentos, sino que esto tiene un carácter que está ligado a la tierra, a lo esterotómico. Y luego ya estos estudiantes, cuando entienden el caso de Noguchi, juegan y entienden que pueden hacer un collage con estas piezas, ¿ya? Y arman un nuevo proyecto. Entonces lo que a nosotros nos interesa es que ellos vean cómo es una plaza hoy en día y se llevan la idea de generar este proyecto que es público y elemental, pero con herramientas como son las que ya nombré. Entonces, eso es lo que nos importa a nosotros, que sean capaces de entender que pueden en primer año desarrollar un proyecto público y elemental, estudiando referentes y siendo metódicos al realizar las distintas herramientas que se les enseñan en el taller. Hola, yo soy Sebastián Mace, profesor de Taller 1. Impartimos el taller junto a Francisco García. No sé si voy a contestar algunas de esas preguntas tan a rajatabla, pero me gustaría mencionar que, al menos para mí, es sumamente importante los 18 años de vida que tiene un estudiante que entra en Taller 1 o en primer año de universidad, no solamente en arquitectura, sino que en la carrera, o sea, en el ámbito de estudiante. Muchas veces se piensa que los estudiantes vienen sin conocimiento o hay que lavarles la cabeza y todo eso, y creo que hay que partir al revés. Hay que tratar de detectar cuál es esa experiencia que tiene el estudiante, esos 18 años de vida, al menos cuando están en Taller 1, entenderla y potenciarla. Obviamente hay mecanismos de abstracción o inducción o lo que sea, pero creo que es sumamente valioso que primero aparezca el estudiante con su personalidad y su autonomía. Hubo un ejercicio que hicimos que fue bastante sencillo, partimos con la materia de escala y cada estudiante se sacaba una foto en claro oscuro, donde la mitad de su rostro aparecía y la mitad no. Y en ese sentido, de alguna manera fue como ponerlos, empoderarlos y decir, sí, acá estamos nosotros, somos los estudiantes, esta es mi cara, este es mi rostro, y aquí vamos. Entonces creo que en el taller 1, el primer año de carrera o primer semestre es sumamente importante eso. Primero entender a quién se le está enseñando y luego que aparezca en la metodología. Gracias. A ver, en el caso nosotros, con Iván, que está acá al lado mío, que te voy a pasar el micrófono después, coincidimos, yo creo que coincido mucho con todo lo que se dijo respecto a la materia, respecto a los procesos constructivos y al primer empapamiento con la materia. Las unidades están todas espacio, materia y lugar o escala, materia y lugar, están todas impregnadas en cada una. Inventamos 3 ejercicios que de alguna manera van aproximándose siempre aumentando complejidades a lo que es construir o lo que es armar algo con sentido. Yo creo que en general lo que intentamos es que haya una voluntad. O sea, me parece como muy clave, por un lado, proceso constructivo, pero por otro lado, no es armar una composición per se, sino que es que haya una intencionalidad. Y siempre esto acompañándolo con la representación como sistema de pensamiento, y eso es una insistencia desde el primer momento que aborda la disciplina, el orden, la construcción 2D como herramienta de pensamiento y la verificación en 3D. Y lo otro que hacemos es que en general reducimos variables, tratamos de hacer ejercicios que sean, que logren construir formas o respuestas, pero con la menor de variables posibles, cosa que podamos después ellos tener cosas que se llevan en el bolsillo para la casa para adelante. Y lo otro, por último, es encontrar laboratorios de ejercicios que sean atractivos. Y siempre vamos a lugares físicos específicos de donde uno releva posibilidades y conversa con un lugar que existe. Entonces hay una observación, hay un levantamiento y después hay una conversación con ese lugar. Sí, creo que está un poco todo dicho, como
más a título personal, pero que es algo que hemos desarrollado en el taller en conjunto también con Jimena, que yo creo que la materia de trabajo principal que al menos a mí me mueve y que además en primer año creo que es pilar absoluto, que es en el fondo un trabajo con ejercicios que tengan que ver con algo motivacional, o sea, creo que también en los proyectos personales, si no hay una disposición creativa y motivadora, creo que el ejercicio está un poco en un espacio que no va a decantar correctamente o que no va a tener la pulsión necesaria. Me acuerdo de una frase que decía Fernando Pérez en el seminario de iniciación de arquitectura del 2020, que me sentí muy identificado con la frase que decía que a un alumno de arquitectura no se le puede enseñar arquitectura, se le puede ayudar a disponer en sentido de aprender a hacer arquitectura. Y creo que ese es como un motor de trabajo muy interesante. En general no sabemos tan bien en qué va a terminar cada ejercicio. Los ejercicios son una suerte de hipótesis en torno a una temática. Y desde ahí hemos sido un poco subversivos, yo creo, como con los temas de cada unidad. Se van entremezclando y no tengo muy claro si la unidad de escala es más bien materia o materia es más bien lugar, etc. Pero se abordan mixturadamente todos los temas en torno a hacer algo que nos parezca principalmente entretenido y motivador tanto para nosotros como para los alumnos. Yo creo que eso es un poco. Hola, disculpen haber llegado un poco tarde al asiento acá. Me perdí la pregunta, lamentablemente, pero podría inferir la pregunta según las respuestas que he escuchado. Y me parece que lo enriquecedor de todo esto es que podemos ver que hay múltiples entendimientos, procesos, maneras de llegar a un posible objetivo que, como decía recién nuestro colega acá, no tenemos claro cuál va a ser. Pero adhiero a varios como conceptos que he escuchado hasta ahora, que uno es la motivación, el otro son los procesos, entender que somos parte de un proceso como arquitectos y que si bien acá estamos, por ejemplo, en nuestro taller ejercitando con construir manualmente, unir materiales, unir elementos de cierta manera para componer, entendiendo que la arquitectura podría ser la expresión de la construcción, nosotros finalmente no construimos, sino que transmitimos. Y lo que dice acá Jimena también lo encuentro súper relevante, que los métodos de representación son nuestra herramienta un poco, con la cual tenemos que ser muy claros para que alguien más lo tome y lo pueda construir. Y nosotros acompañar esa construcción. Pero la construcción no es nuestro expertise. Nuestro expertise debiera ser poder pensar y producir un sistema de representación lo más claro posible respecto a esas ideas. Eso. Hola, bueno, nosotros en el fondo creo que siempre hemos pensado Taller 1 tiene una dificultad que un desafío, una responsabilidad que en el fondo se traduce en que alumnos, como dijo acá Sebastián, alumnos que vienen con una forma de pensar, con una forma de sentir y de ser en el mundo que es distinta y es ajena a un contexto disciplinar que muchas veces puede ser visto como algo un poco críptico o demasiado abstracto. Entonces nos interesa bastante que el taller 1 sea una transición no muy forzada desde esas herramientas de percepción de los alumnos que vienen antes de entrar a la universidad hacia este mundo disciplinar y salir un poco de ese típico comentario de talleres 1 antiguos que era no entiendo nada o no entiendo lo que estoy haciendo. Entonces hay dos cosas, como tratar de enseñar a calibrar la subjetividad propia de los alumnos para entender ciertos parámetros y al mismo tiempo dotarlos de ciertas herramientas que ayuden de manera como una escalera, de más simple a más complejo, cuáles son las herramientas básicas para que ese pensamiento crítico se traduzca primero en un reflejo real, bidimensional y después
tridimensional como un objeto en el espacio. Entonces, en base a eso, nosotros principalmente nos aproximamos primero a través de, básicamente como de la función de las cosas. Hemos estado trabajando con espacios públicos, con lugares físicos que no son ni un mueble ni una arquitectura, que sino habitan este espacio entre medio, podríamos decir, hablar de infraestructuras arquitectónicas, que son cosas comunes que todos usamos, que nos son ajenas, no hay necesaria tanta abstracción para poder usarlos como material. Entonces, en ese sentido, creo que, por ejemplo, comentando el interés de la materia, creo que en un principio nosotros tratamos de pensar, no sé, cómo diseñar una cuchara, y en un principio puede que la cuchara, no importa que sea de metal o sea de plástico, sigue siendo una cuchara, y después de eso, entender de qué manera la concepción material puede ir agregando nuevas capas de complejidad que se van sumando. Entonces, el taller siempre se mantiene como esta especie de escalera, son peldaños, subir un peldaño es muy fácil, subir dos no tanto, progresivamente, y los ejercicios finales básicamente son una acumulación de todas estas etapas que llegan a un lugar final que mezcla todas estas complejidades. Yo no voy a sumar nada de eso, estoy de acuerdo, pero quizás es bueno que los profesores digan cuál es su taller para que lo puedan identificar los alumnos, a ver si calzan las palabras con las cosas. El nuestro es el edificio que está ahí a la mitad con las maquetas blancas arriba. Ignacio García y Arturo Scheidegger, así que pueden juzgarnos. Bueno, yo para complementar un poco lo que ya dijo Tomás, hacemos taller juntos. Creo que uno de los focos que hemos ido trabajando en el primer semestre es la experimentación. Invitar a los alumnos a experimentar, a buscar los resultados de los encargos a medida que se va trabajando el proceso, ¿ya? O sea, creemos que la experimentación es un tema que nos da posibilidades en torno al juego también, a descubrir y también descubrirse ellos mismos, ¿no? Cuáles son las herramientas que saben usar, qué les falta por usar, y todo esto en torno también al medio de representación. O sea, a medida que experimentamos con maquetas, por ejemplo, siempre estamos preocupados de poder representar esto gráficamente, aprender a dibujar y también a fotografiar y a poder recuperar en el fondo los procesos como parte del resultado final también. Eso. Ya. Gracias. Creo que hablamos Aplausos. Muy bien. Nos va quedando poco tiempo, pero yo creo que pasa algo que están un poco todos muy de acuerdo en cómo es el taller, y si uno ve los talleres, si bien hay un factor común, no todos los talleres son iguales y no son manejados de la misma forma, ¿ya? Y eso puede ser por situaciones como personales o cómo ven la arquitectura. Pero yo creo que, bueno, si bien la siguiente pregunta era cómo hacen el taller sesión a sesión, yo creo que es más interesante saber como entender que llega una diversidad muy grande de estudiantes que vienen con un como sistema educativo muy rígido, se podría decir, o que yo considero al menos, y cómo se sale de esto y se llega y se hace como una primera aproximación a la disciplina sin que se produzca como algo, no sé, desmotivante para muchos estudiantes y pensarlo de esa manera. No sé si alguien quiere partir comentando. Aló. Como que me llega el micrófono, estamos cerca. Creo que es clave la pregunta, y creo que la manera que los años me han dado como evidencia es que en la medida que uno hace una pregunta, ya lo han dicho en la conversación anterior, pero mientras uno hace una pregunta lo suficientemente acotada para que encamine una exploración, pero lo suficientemente abierta para que cada estudiante ponga en movimiento sus propios intereses, hay una especie como de compromiso con el trabajo, ¿no? Y eso tiene como varias lecturas, desde lo práctico, es decir, cómo uno formula el encargo y hasta dónde da instrucciones, ¿no? Claras y como preestablecidas, y dónde está esa pregunta abierta, para que no se pierdan y no sea el no entender nada, pero creo que ahí hay una motivación como importante. Y lo otro, que también me parece clave, es que los resultados, en el fondo, de esas preguntas puedan ser, les hagan sentido, ¿no? Con lo que estaban como buscando. Entonces ahí plantea un problema para el taller que para mí ha sido como clave todos los años preguntarme, ¿no? Desde dónde como uno evalúa desde la subjetividad, tanto de los profesores como del estudiante, y ahí la conversación se hace clave. Creo que para la pandemia también lo habíamos hablado en otros conversatorios con profesores, los epílogos, el hecho de haber estado como no en el espacio físico, sino que hablando por una cámara. No estoy hablando de tener un lenguaje disciplinar, no, pero en el fondo es como tener que explicar esas cosas.
fue fundamental, creo que lo hemos integrado al taller. Y lo otro, que independiente que también tiene que ver, como con, yo lo explicaba antes, de la materia y la información práctica, nosotros trabajamos con la idea del prototipo y no el modelo que representa otra cosa, porque que van a ver no los ladrillos, entonces el taller de nosotros que está con ladrillo y bloque, quisimos ocupar ladrillos de arcilla, de cemento y de madera durante todo el semestre, casi que el mismo objeto te puede dar para trabajar un semestre completo, y ahí está la creatividad. Pero en el fondo con esa idea de que si el desafío es montar 3 ladrillos en la vertical, cada estudiante en su propia casa sabe si está resultando o no está resultando el encargo. Entonces hay una autoevaluación, hay un autoproceso como reglamentado por las propias leyes de lo que ellos van encontrando. Entonces como que uno suelta, el proceso se hace encargo de los estudiantes y la pregunta se hace encargo de los profesores. Y ojalá que sea entretenida. Si no, claro, nos aburrimos todos. Sí, me adhiero a eso. ¿Cómo partir? Bueno, generalmente en los ejercicios que nosotros hacemos hay una cuota de riesgo y hay una cuota o una intención de alguna manera facultar lo inesperado, ¿no? Y por eso no trabajamos con maquetas. La verdad es que trabajamos con, no sabría bien cómo llamarlo, pequeñas construcciones. Me gusta hacerlo, pero los podemos llamar de muchas formas. Que implica, de alguna manera, y ahí me agarro un poquito lo que se dice aquí, respecto a la intuición, a la forma de entender con las manos lo que está pasando en ese modelo, ¿no? O sea, ojalá no hacer cosas con cartón, sino que hacerlas con elementos que tengan cierta mecánica implicada y cierta vida. Eso me imagino que tiene que ver con una idea de generar inspiración y cierta conexión entre los estudiantes y lo que se hace, ¿no? Lo que se toca, lo que se ve, y creemos que ese es un mecanismo para poderlos implicar dentro de este asunto. Por otro lado, no somos muy de la idea de potenciar tanto las habilidades, el talento, o esta idea como del arquitecto ideal que hace tiempo, digamos, o quizás todavía en algunos lugares se potencia, ¿no? Esta figura del arquitecto o arquitecta buena para el dibujo, con talento y con habilidades muy específicas. Me parece que esa mirada es bastante elitista y cerrada. Entonces, lo que intentamos hacer es llevar la discusión hacia lugares que aprovechen los cerebros de los estudiantes en su totalidad, de alguna manera, y que puedan participar de estos procesos sin sentirse excluidos, ¿no? Y sí. Eso, no sé si quieren... ya. Tratemos de ser un poco más acotados porque nos va quedando poco tiempo y sería bueno que después seguir Muy acotadamente. Sí, también allá. Y me voy a poner en el lugar de la pregunta, justamente contrarrestando lo que dice mi amiga Sebastián Mace, que aparte de arquitecto es artista, lo que lo representa muy bien. En mi opinión, y quizás sociológicamente o filosóficamente hablando, yo pensaría que es más beneficioso tratar de olvidarse de las voluntades personales y de las motivaciones personales y ser capaz de trabajar como uno con la adversidad y otro con la novedad. Yo vengo de cierta educación, tengo 18 años, pensamos, yo creo que acá todos coincidimos que es bastante rígida, como dijo nuestro compañero acá, la educación, sobre todo acá en Chile, es un producto, lo otro que es malo. Y justamente pensaría que el momento de la universidad es como para hacerse una especie como de pregunta a sí mismo de lo que me gusta a mí, qué hará para mi tiempo personal, o si me motivará interiormente, lo encuentro genial, pero creo que justamente hay que tratar como de escaparse de las personalidades un poco para poder estar totalmente transparente y abierto a las preguntas. Eso, opinión personal. Sí, porque la idea también ahora es como diferenciar un poco, entendí yo, del último comentario, ¿no? Porque estamos todos muy de acuerdo. Entonces, sí, a ver, yo creo que también a propósito del tema de las subjetividades, si bien es súper importante, en nuestro caso yo creo que se ve también mucho en los otros talleres. Los talleres son muy precisos, o sea, está el taller de ciertos profesores y uno puede diferenciar entre el taller de Ibram Bravo y Jimena, de Javiera, el de la Antonia, y son súper distintos, siendo que están todos en taller 1.
los planeamientos bases son los mismos, pero claramente hay una subjetividad de parte de los profesores que se va para un camino y no para el otro. Y en ese sentido lo hemos discutido mucho nosotros con Ignacio, y a veces también la universidad creemos que, según un poco lo que te tocó en la tómbola de la vida, es pasar por esa serie de subjetividades de esos profesores para que al final, nosotros también hacemos clases con alumnos de último año, saliendo de magíster en la Católica, para que al final uno arme la suya propia al momento de salir. Entonces, quizás pasaste por 15 profesores, 10 te parecieron unos estúpidos, no les creíste nada, pero eso genera a veces mucho más importante que el que le creíste todo, y ojalá que los alumnos empiecen a armar su propia caja de herramientas para que al final, que es lo que nosotros esperamos con los alumnos de magíster, ellos salgan y digan, y en ese momento en que uno sale como a la calle y como que hay como en pelota, decir, bueno, esta es la caja de herramientas que yo me armé en base a creerle un poco a estar en desacuerdo con y lo que le agarré al otro. Eso. Solo para complementar un poco eso, creo que lo que dice Arturo es la clave de lo que estamos haciendo acá. Me parece muy bonito que estemos todos sentados así como en el paredón de fusilamiento, y cada uno explicando su propia aproximación a lo que significa la arquitectura, y enseñan a alumnos de primer año bajo su propia visión, que me parece que es la dificultad y al mismo tiempo es la riqueza de la arquitectura. No hay una única forma de hacer arquitectura, sino infinitas formas como infinitas personas hay. Entonces, en ese sentido, están todos ustedes acá viendo a nosotros hablar y viendo todos los trabajos y viendo las diferencias que hay. Obviamente hay un core que es común, y tal vez me repito, pero creo que eso implica un grado de responsabilidad por parte de ustedes, de entender que cada uno de los talleres es básicamente un poco entrar al mundo de cada uno de los profesores, que tiene una cierta metodología que está probada y que puede no estar más correcto, no, simplemente son diferentes, y ustedes tienen que ser capaces de entender que están jugando ese juego y de aprender lo más posible. Entonces nosotros decimos, nosotros jugamos con desatornilladores y alicate. Bueno, después, cuando ustedes sean grandes y han pasado por todas estas visiones, como dice Arturo, tienen un set de millones de herramientas, y ustedes van a tener que elegir cuáles ocupan y de qué manera lo ocupan, con la necesaria responsabilidad de que tienen que definir cómo ustedes se van a aproximar a la disciplina. Es una dificultad extra frente a otras profesiones, pero es también lo que le da la riqueza y lo que permite, creo yo, en mi opinión personal, que el trabajo de nosotros, trabajo con el que nos ganamos la vida, al mismo tiempo permite desarrollarnos como personas. Y eso es bastante único, creo. Me gustaría hacer un comentario. Que no una defensa. Me encantó lo que dijo Martín. ¿Aló? Aquí. Un poco para explicar la reflexión que hice. Yo creo que las personas, se ha hablado de la intuición, la subjetividad. A mi modo de ver, en un ser humano eso es la visita de su pasado. La visita de cuando fue niño, por ejemplo. Uno cree que los niños son irresponsables, hacen las cosas las locas, y yo creo que no. O sea, un niño hace todo lo mejor posible porque no tiene prejuicios. A mi modo de ver, la enseñanza, cuando eclosiona, digamos, en la universidad, es como revisitar eso, o mantener o ralentizar el tiempo, que los estudiantes mantengan esa virtud de ser niños. Y no necesariamente porque sea una cosa inmadura, al contrario. Yo tengo un hijo chico y cada vez estoy más consciente de eso. O sea, veo como que sus decisiones son enormemente maduras, reflexivas, intuitivas, y se hacen en serio. Es como cuando un vagabundo construye su casa, uno cree que pasa por al lado y la ve con materiales de desecho, como que dice que la sopla y se va a volar. Él hizo la casa lo mejor que pudo, para que ojalá estuviera ahí 100 años. Los niños hacen lo mismo, entonces me gusta esa idea de quizás para los alumnos de primer año tratar de mantener eso, ¿cierto? A eso me refiero cuando vamos en búsqueda de esos 18 años de experiencia. No es poco, y hay mucho de la niñez ahí, que es valioso. No sé si quieren seguir allá. ¿Le damos paso a Sí. Me gustaría saber la opinión de los que están en primer año. Porque en el fondo, la pregunta de Tomás decía cómo sales del colegio con una estructura rígida y el profesor tiene la suspicacia y una metodología para motivar a este estudiante a aprender o entender ciertas metodologías para que el día de mañana sea capaz de proyectar un museo, una vivienda o un parque. Entonces, sería interesante saber
cómo ha sido la experiencia de un estudiante de primer año hasta el momento, de acuerdo a la metodología o el rigor o la manera en cómo le han enseñado sus profesores. ¿Alguien se anima? Bien, gracias. Hola, soy Sigrid Muñoz, estoy en primer año con la profe Geraldine y Antonia. Mi experiencia en la universidad ha sido bastante buena, no tengo nada que decir. Que me gusta mucho cómo hacen las clases porque del error se aprende, es ensayo y error en todo el proceso que vamos haciendo, con los planos, con la arcilla, con todo. Entonces me gusta mucho porque nos dan como una visión más allá de lo que es como todo estructural o nos hacen como imaginar cómo sería una plaza, como ustedes dijeron anteriormente. Entonces eso es como lo que me ha gustado mucho, hacer los planos, meterme en la arcilla, pegarle a la arcilla, pero me ha gustado mucho las clases que han dado, he aprendido bastante y siento que tengo mucho conocimiento y uno igual se sigue creciendo aparte de la universidad uno busca igual más opciones y todo es muy bonito, eso. Hola, yo también estoy en primer semestre con la profesora Geraldine y la profesora Antonia. Mi experiencia, acotando lo que dijo mi compañera, es el empoderamiento que nos dan. Porque yo al saber hacer un corte transversal y auricular, isometrías, planos geométricos, los nodos, y todas esas cosas, y ya saber usar bien la escala, me parece muy bien porque uno ya tiene el conocimiento y ya habla con base. Entonces yo siento que las profesoras aportan mucho que a uno nos hacen creer que ya somos como, estamos yendo a ser profesionales. Y también de que son muy estrictas. Y eso, por lo menos para mi parecer, es muy, muy bueno, porque si hay un mínimo error, te lo corrigen y te hacen ser mucho mejor de tu propio potencial incluso. Bien, ¿alguien más tiene ganas de hablar? ¿No? Ya. Bien. Aló, hola, yo soy Damián, estoy con Tomás y con Javiera. Me gusta eso que dijeron de experimentación, de estar en acuerdo o en desacuerdo con algo. Y bueno, puedo decir que mis profes sí experimentan mucho, que no es lo clásico de hacer maquetas tras maquetas tras maquetas, sino que, bueno, en nuestro caso que vimos inflables. Y ahí también uno tiene que pensar que no le va a gustar todo lo que le enseñan. Y también lo mismo, de estar en acuerdo o en desacuerdo. Y eso, que me gusta mucho como la experimentación que han hecho en base a las diferentes formas de aprender. Ya, yo me llamo Melanie, también estoy en el taller de la profe Javiera y el profe Tomás, y la verdad es que estoy muy agradecida con toda la enseñanza que nos han dado a lo largo del taller. Voy a poner un poquito de rojo porque me da vergüenza, pero como que a lo largo del taller he aprendido bien lo que nos han tratado de transmitir y creo que me he esforzado mucho a que pueda cumplir con unas expectativas que yo realmente creo que tienen, pero realmente me he superado a mí misma. Y eso, porque yo, por ejemplo, soy nula para el dibujo y que mis dibujos estén ahora en la transversal es como wow. Entonces, eso, muchas gracias por el apoyo y por querer encaminarnos también de buena manera y querer transmitirnos lo que ustedes han aprendido a lo largo de su experiencia. Eso.
Bueno, ya que me llegó el micrófono y soy bueno para hablar, voy a ser muy cortito. He escuchado mucho lo que han dicho naturalmente y hablaban sobre los estudiantes de primer año y sobre que tenía que ser entretenido, mantenerlos de cierta forma encantados, los capitales humanos o sus trayectorias personales que son realmente valiosas. Por supuesto que difícil no estar de acuerdo, pero también me gustaría tomar un poco de distancia y una reflexión muy personal de lo que implica un taller 1+2 en este caso a nivel de escuela. No solamente para los estudiantes de primer año, sino que finalmente lo que viene a iluminar el taller 1+2 con estos profesores que en verdad es un lujo y no porque estén acá, sino en el fondo con la diversidad, con actitudes críticas, ¿no es cierto?, a nivel de escuela. Porque pareciera ser finalmente, y es una cosa que nos gustaría borrar, ¿no es cierto?, y poner en valor al mismo tiempo, de que lo que está en primer año pasa en primer año, ¿no es cierto? Y pareciera ser que finalmente ese motor que uno logra fraguar, coser con algunos profesores y profesoras, que algunos van a tener la suerte y que van a encontrar en ustedes también, ¿no es cierto?, una suerte de motor intelectual muy difícil de encontrar si no es en la universidad. Y eso es un lujo que nosotros tenemos al estar haciendo clases en la universidad y que los estudiantes puedan confiar su vida profesional con nosotros. Y esa cuestión yo creo una responsabilidad social, ética, moral y póngale todo lo que tiene arriba, ¿no es cierto? Es así, al menos para mí. Y en ese sentido, el taller 1+2 viene a iluminar los otros talleres. Por eso me hubiese encantado, y hay muchos otros profesores que están acá, de ver de cómo efectivamente la carrera de arquitectura en esta escuela y en tantas otras no es un camino que se va rigidizando para terminar finalmente con un escantillón perfectamente dibujado, ¿no es cierto? Algunas escuelas podrán tener eso como un norte y me parece fantástico, pero de la misma forma que potenciamos la diversidad en esta escuela, también potenciamos los campos de acción de los arquitectos y las arquitectas que están confiando su educación con nosotros. Entonces creo que como profesor, soy primero profesor y después director, digo, de talleres, no sé si más avanzados, pero por lo menos ubicados un poco más adelantados en la trayectoria académica, ver sus trabajos, también de forma superficial, ¿no? Porque hoy día estamos conociendo comentarios que son generales, ¿no es cierto? Pero qué importante es que los talleres, y finalmente para eso hacemos estos eventos, ¿no es cierto?, empiezan a vincularse, porque yo creo que hay un capital riquísimo para talleres que están ubicados hoy día en cuarto, quinto año, porque pareciera ser que la carrera no debiese ser finalmente una rigidización de los contenidos, sino que, no quiero exagerar, pero un eterno primer año, ¿no es cierto? Es decir, todos los proyectos que nosotros entramos en los concursos, en las oficinas, nos exigen cotidianamente volver a esa energía de primer año, porque las competencias son tremendamente complejas, creativas, dinámicas, ¿no es cierto? Yo así que, para cerrar, muchas gracias por la presentación. Me tocó dar el cierre, no tenía ningún objetivo, al menos de nosotros, pero creo que el eterno primer año debiese vivir en todo buen arquitecta y buen arquitecto o quien se dedique finalmente a algún campo como el nuestro, digo. Así que muchas gracias a los estudiantes y los profesores por estar hoy día. Ya, muy bien. En honor al tiempo vamos a tener que cerrar. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a los profesores. Yo creo que sin duda tenemos ganas de seguir hablando, pero viene el siguiente conversatorio, así es que nada, muchas gracias.